Buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces a la actividad académica del día de hoy. Hoy nos corresponde el club de revista al grupo 3 del Hospital Alma Mater. Nuestro asesor fue el doctor Andrés Cárdenas. Agradecemos su acompañamiento con el desarrollo del tema. Vamos a hablar entonces de abordaje abierto versus laparoscópico en el contexto de una hernia inguinal complicada. Eh, Vamos a dar una breve introducción y vamos a revisar dos artículos de los más recientes que hay respondiendo la pregunta pico que nos planteamos y finalmente unas conclusiones. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Sabemos que la reparación de la hernia inguinal es uno de los procedimientos más comunes que realizan los cirujanos generales. Se estima que la prevalencia de por vida de desarrollar una hernia inguinal es de entre el 27 al 43% en los hombres y del 3 al 6% en las mujeres. Y cada año se reparan más de 20 millones de hernias entre inguinales o femorales en el mundo. Y la tasa de complicación de esas hernias se estima que es entre el 0.3 a 3% anual. Se han asociado algunos factores de riesgo para, digamos que esos pacientes que tienen más probabilidad de que se complique su hernia y son aquellos que están relacionados con el sexo femenino, con el tamaño del defecto, sobre todo defectos pequeños, o que hayan tenido una hospitalización reciente en el último año relacionado con su hernia inguinal en este caso. Digamos que históricamente la reparación de estas hernias complicadas, y cuando hablamos de complicadas, pues nos referimos a estranguladas o encarceladas, es el abordaje abierto. Sin embargo, en la reparación, digamos que en las hernias en general, antes se hablaba únicamente del reparo abierto, pero a medida que ha venido pues avanzando la cirugía mínimamente invasiva, ahora hablamos de que se puede hacer pues un reparo de este tipo de hernias por abordaje laparoscópico y que ha demostrado mejores tasas en resultados como el dolor crónico posoperatorio o la estancia hospitalaria. Sin embargo, cuando hablamos de las hernias ya en el contexto complicadas, el abordaje laparoscópico sigue siendo muy polémico, incluso pues controvertido, y eso ha generado pues que haya mucha cautela por parte de los cirujanos generales para adoptar esa técnica en los casos de emergencia. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta pico. Con una población que serían aquellos pacientes con hernia inguinal complicada, que se les ofreciera manejo abierto o con comparación con manejo laparoscópico, y los desenlaces que buscábamos encontrar eran complicaciones, seguridad o inferioridad de una técnica versus otra. Realizamos entonces la estrategia de búsqueda con los términos MESH, hernia inguinal, hernia estrangulada, cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, cirugía de emergencia, hernias encarceladas o manejo abierto. Al realizar la búsqueda, entonces obtuvimos un resultado de 35 artículos, de los cuales vamos a presentar los siguientes. Entonces, el primer artículo del que vamos a hablar es un artículo publicado en el año 2023 en la Revista Mundial de Cirugía de Hernia y de Reparo de Pared Abdominal, y lleva por título pues, las diferencias de los resultados intrahospitalarios y de la utilización de los recursos médicos en el reparo emergente de la hernia inguinal, utilizando técnica laparoscópica versus manejo abierto. Fue un análisis nacional. Este fue un análisis retrospectivo en el que utilizaron la base de datos del NIS de Estados Unidos, que es la base de datos más grande que tiene ese país en cuanto a estancia hospitalaria. Esta base de datos tiene pues digamos que los hospitales que hacen parte de esta base de datos incluyen hasta el 97% de la población de los Estados Unidos, entonces pues es bastante amplia y se estima que registra aproximadamente 7 millones de hospitalizaciones anuales. Lo que hicieron fue tomar entonces la información de esta base de datos, incluyeron aquellos pacientes que se habían sometido a una reparación de hernia inguinal complicada, ya fuera por abordaje laparoscópico o por abordaje abierto, en un periodo comprendido entre octubre del 2015 a diciembre del 2019. Este periodo de tiempo lo plantearon debido a que a partir del año 2015 se empezó a registrar en esa base de datos
la utilización de los códigos del CIE-10. Y lo que hicieron fue precisamente filtrar la información basados en los códigos del CIE-10. El resultado primario que ellos querían encontrar era la mortalidad y los resultados secundarios fueron complicaciones posoperatorias, el ingreso a unidad de cuidado intensivo, la duración de la estancia hospitalaria y los costos totales del ingreso. De esa manera, entonces, los criterios de inclusión fueron todos aquellos pacientes que se sometieron a un reparo, entonces, de una hernia inguinal, ya fuera por vía laparoscópica o por vía abierta, pero se incluyeron solo aquellas admisiones de emergencia que tenían diagnóstico de hernia inguinal encarcelada o estrangulada. Y los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que, aparte del reparo de la hernia inguinal, se les hizo el reparo de algún otro defecto de pared abdominal, pacientes menores de 18 años o pacientes que hubiesen una información pues incompleta en la base de datos, ya fuera por edad, sexo, tipo del ingreso hospitalario, que no hubiesen datos acerca de mortalidad hospitalaria o duración de la estancia hospitalaria. Entonces, una vez aplicados los criterios de inclusión y de exclusión, quedaron con 17.205 pacientes elegibles, de los cuales 213, que correspondían al 1.2%, pertenecían a los que se les había hecho el reparo por abordaje laparoscópico, y 16.992 pacientes, lo que correspondía al 98.8%, fueron aquellos que se les hizo el reparo por vía abierta. Bueno, ¿qué encontraron entonces ellos? En cuanto a las características demográficas de la población, vieron que se distribuían pues de manera homogénea en cuanto al sexo y que la raza más prevalente fue la raza blanca. En cuanto al índice de masa corporal, encontraron que la gran mayoría de los pacientes, 94% para los del reparo laparoscópico y 96% para los del reparo abierto, no tenían un índice de masa corporal, pues tenían un índice de masa corporal, perdón, por debajo de 30. Y dentro del tipo de hernia, ya fuera encarcelada o estrangulada, la gran mayoría en ambos grupos, también de una manera pues homogénea, fue encarcelada y con pocos casos de hernias estranguladas. En cuanto a la resección intestinal, en la gran mayoría de los casos no se realizó una resección intestinal, pero siendo menos los casos de resección de aquellos que fueron intervenidos por medio laparoscópico. Y en cuanto a si el hospital era un hospital pues universitario o no, se encontró pues que la mayoría de los casos fueron realizados en un hospital universitario. Bueno, en cuanto a los resultados, pues a los desenlaces que ellos querían encontrar, en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, se obtuvo una mortalidad del 1.4% para aquellos pacientes que fueron sometidos a reparo laparoscópico y el 1.9% para aquellos que fueron sometidos a reparo abierto. Sin embargo, al hacer la comparación entre estos dos grupos, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria. En cuanto a la unidad de cuidado intensivo, teniendo como criterio la necesidad de ventilación mecánica o la necesidad de vasopresor, también se distribuyeron de una manera pues muy similar en los dos grupos y al compararlos no se encontró tampoco ninguna diferencia. Y en cuanto a las complicaciones intrahospitalarias, ya fueran respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales, infecciones, geniturinarias, en ninguno de estos hubo diferencia al comparar los dos grupos, tanto en abordaje laparoscópico como en abordaje abierto. Y en cuanto a los días de estancia hospitalaria, se tuvo un promedio de 4.2 días de estancia hospitalaria para aquellos que fueron sometidos a reparo laparoscópico y de 5.5 días para aquellos que fueron sometidos a reparo abierto. Sin embargo, al comparar como tal ambos grupos, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y como vemos, la parte final pues, de la tabla en cuanto a los costos, si bien vemos unos costos superiores en cuanto al abordaje laparoscópico y el abierto, en el análisis pues, univariado, cuando se hace ya la comparación de ambos grupos, tampoco no hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa. ¿Qué concluyen entonces ellos en este estudio? Que no se observaron diferencias significativas entonces entre las complicaciones intrahospitalarias, la mortalidad o la admisión a unidad de cuidado intensivo en ambos grupos, que
que la duración de la estancia hospitalaria y los costos, a diferencia de lo que podemos encontrar en otros artículos cuando se comparan estos dos abordajes, en este caso fueron similares en ambos grupos. Y como pudimos apreciar en el momento en el que pues, se vieron aquellos pacientes que fueron sometidos a abordaje laparoscópico y aquellos que fueron sometidos a abordaje abierto, hay un bajo número de reparaciones de hernias laparoscópicas y lo que ellos pues consideran es que esto puede reflejar la falta de capacitación y experiencia en el procedimiento y que esto también puede estar relacionado con los reportes de tiempos más prolongados en la reparación de hernias complicadas que se han reportado en algunos otros estudios. Y por último, concluyen que el reparo por vía laparoscópica pudiese estar justificado en entornos de emergencia si se dispone de la experiencia, especialmente cuando pues, vemos que los resultados a largo plazo son prometedores y ya se ha demostrado en el reparo electivo que el abordaje laparoscópico tiene tasas reducidas de dolor crónico y retorno pues, más rápido a la actividad y tasas similares de recurrencia cuando se compara pues, con el abordaje abierto. ¿Qué limitaciones tuvo este estudio? Uno, pues que la base de datos de la cual ellos obtuvieron la información no permite obtener detalles específicos acerca de qué técnica quirúrgica se utilizó tanto para el reparo laparoscópico o para el reparo abierto. Tampoco hay datos acerca de cuáles de esos que fueron sometidos a reparo laparoscópico tuvieron que tener conversión a cirugía abierta. Sin embargo, ellos dicen pues que en la literatura general como tal no hay tasas muy altas de conversión cuando se inicia por medio laparoscópico. Y digamos que otra limitación grande que tiene este estudio es que la base de datos solo contiene los datos durante la hospitalización del paciente. Por lo tanto, no es posible obtener pues con esta información acerca de seguimiento o de resultados a largo plazo que serían relevantes en este caso, como la recurrencia, el dolor crónico o los reingresos hospitalarios. Entonces, para realizar el análisis JAMA pues, de este artículo, si fueron los pacientes similares en cuanto a los factores pronósticos, vemos que la distribución de las características sociodemográficas fue similar. Si fue suficientemente completo el seguimiento, pues podemos decir que no. Como lo mencioné anteriormente, la base de datos pues, no permite hacer un seguimiento y no sabemos, solo sabemos, digamos, pues, durante la estancia intrahospitalaria. Si los pacientes del estudio son similares a los de nuestra práctica y si la exposición a la que ellos se sometieron es similar a la que podría ocurrir en nuestros pacientes, pues la respuesta es sí. Pues vemos que tenemos pacientes que se presentan con hernias inguinales complicadas y que tenemos también disponibilidad en el medio de la utilización de las dos técnicas. ¿Qué tan serio es el riesgo de sesgo? Digamos que en este caso hay un riesgo de sesgo grande, sobre todo de sesgo de selección, porque como vimos, los grupos de las dos cohortes tienen una diferencia pues muy grande en cuanto al número de pacientes y no sabemos pues si al aumentar el número o al equiparar el número de pacientes, sobre todo en los que fueron sometidos a reparo laparoscópico, pudiésemos obtener algunos resultados diferentes. Bueno, el siguiente artículo es un artículo que se publicó en enero del 2024. Es un análisis unicéntrico del manejo de la hernia inguinal en el contexto urgente. Ellos querían ver las indicaciones y los desenlaces que habían entre los pacientes que llevaban a manejo laparoscópico y manejo abierto. Este fue un análisis que se realizó en un hospital de Italia, en un hospital general, pues como público. Entonces, el objetivo principal de este estudio fue entonces evaluar las indicaciones, la seguridad, la eficacia del TAP en el tratamiento de las hernias inguinales y femorales en el contexto urgente, comparando así el manejo mínimamente invasivo con las técnicas abiertas disponibles. ¿Cuáles fueron los materiales y métodos? Entonces fue una base de datos que fue retrospectiva, fueron pacientes que se recogieron desde noviembre del 2019 a septiembre del 2022, como les digo, fue un hospital público de Italia. Todos los cirujanos que reparaban hernias inguinales en la institución eran cirujanos entrenados en técnicas laparoscópicas. Los datos que recogieron de la base de datos fueron básicamente datos demográficos, edad, sexo, índice de masa corporal, el tipo de hernia que se presentó en el contexto urgente. Evaluaron la estancia hospitalaria, las readmisiones, las complicaciones y la recidiva de la hernia con un promedio de seguimiento alrededor de 17 meses.
El seguimiento lo realizaron más o menos de esta manera: a la primera semana, a la segunda semana, al mes, y se hacía de manera presencial y telefónica. No especifican pues qué tipo de seguimiento se hizo en cada una de esas semanas o en cada temporalidad. ¿Cómo se hacía como el manejo cuando el paciente llegaba al servicio de urgencias? Entonces todos los pacientes en el servicio eran evaluados por un cirujano general. En caso de que el paciente tuviera como signos de sepsis o de una peritonitis, estuviera con signos de irritación peritoneal, pues no se le hacía como ninguna otra ayuda diagnóstica, sino que se programaba para cirugía emergente. Si no era ese caso, pues ellos optaban a veces por reducir la hernia versus hacer una tomografía, pero no especifican pues como criterios para tomar alguna de esas dos decisiones que se mencionan en el artículo. A todos los pacientes se les tomaba consentimiento informado, y la técnica que se realizaba pues para la reparación de la hernia básicamente era a elección del cirujano, y no había pues como ningún criterio de selección para este. Entonces ellos describen las dos intervenciones que compararon. La primera fue entonces la técnica laparoscópica, que todas fueron por medio de TAP. A todos los pacientes se les dio anestesia general, antibiótico profiláctico más o menos de 30 a 60 minutos. A todos los pacientes se les hizo bloqueo del transverso abdominal. Pues es una técnica clásica, hacen una disección y una reducción de la hernia. A todos los pacientes les pusieron una malla de poliéster monofilamento, hicieron una fijación al Cooper y hicieron un cierre del peritoneo con sutura autobloqueante. En la técnica abierta, entonces, también todos los pacientes fueron bajo anestesia general, recibieron antibiótico profiláctico 30 a 60 minutos previos a la intervención. A todos los pacientes les hicieron una técnica de Lichtenstein y a todos les pusieron una malla de polipropileno. Ellos describen que cuando había contaminación, necrosis o perforación de víscera hueca, entonces no hacían reparo con malla, sino que hacían on-shoulder dice. Y cuando había dudas sobre la viabilidad intestinal, cuando había una reducción de la hernia espontánea después de que los pacientes eran anestesiados, muchos a veces recurrían a una laparoscopia exploratoria para revisar la viabilidad intestinal, y si había necesidad de resecciones adicionales lo hacían por una mini laparotomía. ¿Cuál fue entonces el análisis estadístico? Los datos demográficos los presentaron a través de medianas, desviación estándar y porcentajes. Las comparaciones las hicieron a través de chi cuadrado y definieron una P estadísticamente significativa como menor de 0.05. Entonces, esta es la tabla demográfica. Respecto a la edad, una diferencia importante en ambos grupos, y es que los pacientes que iban a técnica abierta, la mayoría eran mayores de 75 años, con una P de 0.035. Respecto al índice de masa corporal no hubo ninguna diferencia significativa, ni respecto a la asa preoperatoria. Respecto al índice de comorbilidades de Charlson, también hubo una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. Los pacientes que iban a reparo abierto tenían un índice de 4.3 versus un índice de 3 para los pacientes que iban a abordaje laparoscópico, con una diferencia estadísticamente significativa. Y respecto al tipo de hernia, si era inguinal, femoral y si estaban encarceradas o estranguladas, no hubo pues ninguna diferencia como en ambos grupos. Respecto al contenido de la hernia, también hubo una diferencia muy importante, y ya lo vamos pues como a analizar en los resultados, y es que los pacientes que fueron a abordaje laparoscópico, la mayoría tenían contenido pues aumento, no tenían como compromiso intestinal, y la mayoría de los pacientes que fueron a manejo abierto sí tenían pues como dentro del contenido de su hernia asas intestinales, principalmente intestino delgado. Esto también con una diferencia estadísticamente significativa. Cuando ellos evalúan entonces como los desenlaces operatorios, entonces la estancia, la duración de la cirugía fue básicamente similar para ambos grupos. Cuando ellos comparan, ahí hacen como una aclaración cuando comparan el TAP versus el manejo abierto, comparándolos cuando ambos requieren resecciones intestinales, realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí hubo una tendencia pues a mayor duración en el TAP. Respecto al tipo de reparo, si dejaron prótesis o no, todos los pacientes que fueron a abordaje laparoscópico, al 100% de los pacientes, entonces pues se les dejó una malla.
a diferencia del manejo abierto, que solamente el 62% de los pacientes se pudo dejar una malla en ese contexto, explicado entonces por la contaminación que hubo en el lecho quirúrgico. Entonces representa 29 pacientes en el manejo laparoscópico y de los 37 pacientes que se llevaron a manejo abierto. Respecto a la necesidad de resección intestinal, recordemos que en el grupo de laparoscopia eran muy pocos los pacientes que tenían pues como contenido intestinal en el saco herniario y ninguno de los pacientes que se llevó a manejo laparoscópico requirió resecciones intestinales versus los pacientes que se llevaron a manejo abierto, que 18 pacientes requirieron resecciones intestinales, 15 a través pues como de la región inguinal o mini laparotomía y 3 por la laparoscopia exploratoria que ellos describían. La estancia hospitalaria también tuvo una diferencia estadísticamente significativa y es que en los pacientes que fueron a abordaje abierto, la estancia hospitalaria promedio fue de 9 días versus casi de 3 días para los pacientes que fueron a TAP. Los desenlaces entonces postquirúrgicos, que básicamente ellos evaluaron la tasa de readmisiones, la recurrencia y las complicaciones por la escala de Clavien-Dindo. Entonces la tasa de readmisiones a 30 días no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. La recurrencia tampoco fue significativa para ambos grupos. Recordemos que ellos hicieron un seguimiento en promedio de 17 meses, 13 meses para el TAP y 16 meses para el abordaje abierto. Respecto a las complicaciones por la escala de Clavien-Dindo, tampoco hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, contando pues como todas las complicaciones, pero en las complicaciones tipo 2 fue como lo único que hubo un poco de diferencia, presentando un poco de mayor tasa de complicaciones el abordaje TAP. Y la mortalidad tampoco tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa, solamente hubo 2 mortalidades en el grupo de manejo abierto para un 5.4% y lo describen como asociado al procedimiento quirúrgico, un choque hemorrágico, pues que no describen cuál fue la causa, y una evisceración de la herida con una perforación intestinal que requirió resección y luego pues el paciente falleció finalmente. ¿Cuál es la discusión entonces respecto a este artículo que ellos plantean? Pues que el tratamiento todavía, como lo decía la doctora Juliana, en el contexto de las hernias estranguladas o encarceradas por la laparoscopia sigue siendo pues como debatido y todavía no es un gol estándar según las guías internacionales, que teniendo en cuenta los beneficios selectivos que tiene esta técnica, la baja tasa de infección, los resultados estéticos, la menor estancia hospitalaria, el menor dolor posoperatorio, el retorno a la vida laboral más rápido y la posibilidad del reparo bilateral, pues nos hace pensar en que pueda ser una opción en el contexto urgente o emergente. ¿Qué pasa con lo que ellos analizaron? Si vimos pues como en la tabla demográfica, los pacientes que fueron a TAP fueron pacientes mucho más jóvenes, menos enfermos, que estaban en un contexto pues no de sepsis, que el contenido de la hernia, como vimos, la mayoría era aumento y no infecciones intestinales, y eso hace que entonces favorezca, digamos, a la hora de evaluar los desenlaces, el TAP pues sea como aparentemente más seguro que el abordaje abierto, porque vimos que en el abordaje abierto fue donde se hicieron como todas las resecciones intestinales y fueron los pacientes que estaban más enfermos y más complicados. El otro beneficio que ya les mencioné entonces era la posibilidad de reparo bilateral, que en este caso se hizo en 5 pacientes, y la posibilidad de dejar una prótesis que fue, digamos, del 100% de los pacientes que fueron al grupo TAP. Y la menor estancia hospitalaria, pues también se explica o lo analizan ellos en el contexto de que esos pacientes que fueron a TAP, pues fueron pacientes que no tuvieron resecciones intestinales y que posiblemente pues se dieron de alta temprano, explicado también por esta causa. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Entonces, obviamente que es un centro único, que es retrospectivo y que en el análisis de esos datos hubo entonces o lo que podemos, digamos, inferir de todo esto es que hubo una tendencia de que los cirujanos escogieran más la técnica abierta en pacientes que estuvieran más enfermos o que tuvieran sospecha de estrangulación, que estuvieran en sepsis y que eso, digamos, pues favoreciera que se viera como más segura la técnica laparoscópica.
Pero entonces concluyen finalmente que el TAP podría ser una técnica fácil y segura en pacientes seleccionados y en cirujanos que tengan experiencia en el reparo de las hernias por esta técnica. Respecto al análisis entonces que hacemos de este artículo, entonces obviamente todos los análisis retrospectivos van a tener entonces sus desventajas. Sabemos que es una base de datos donde vamos a tomar unos datos aleatorios y que posiblemente pues hayan sesgos en la toma de esos datos. Respecto a las características demográficas, vimos que la mayoría de los pacientes eran muy similares a excepción de la edad, que eran pacientes más ancianos en el contexto del manejo abierto. La técnica quirúrgica pues estaba muy estandarizada según lo que ellos plantearon, pero pues quedaba a elección del cirujano cuál tomar según lo que viera pues en el servicio de urgencias y el paciente que tuviera al frente. Vemos que el grupo TAP tuvo 0 conversiones ni resecciones intestinales, entonces eso explicado también por el sesgo de selección. En el grupo de técnica abierta hubieron 37 pacientes, y esto es importante mencionarlo, y 25 de esos pacientes que fueron a manejo abierto requirieron una laparoscopia para evaluar la viabilidad intestinal, y eso representa casi el 67% de los pacientes que ellos evaluaron, siendo pues una muestra pequeña, pero que comparaba las técnicas directamente. Y de las 18 resecciones intestinales, lo que les mencioné previamente, el 100% fueron del grupo abierto, 3 de hicieron por la laparoscopia que ellos hacían exploratoria, o 15 hacían una laparotomía por el puerto umbilical, ahí hacían la resección intestinal y la anastomosis. Los desenlaces que ellos evaluaron pues son desenlaces importantes y que queremos evaluar pues siempre como en cualquier cirugía, y en esto en una hernia, las complicaciones, la tasa de recidiva, que el seguimiento pues digamos que la tasa de recidiva el primer año digamos que es la más importante. Ellos alcanzaron a hacer un seguimiento de 17 meses que me parece pues que fue adecuado, y la tasa de mortalidad, que también pues es un desenlace importante en el ámbito postquirúrgico. Respecto a la validez externa, pues son pacientes muy similares a nuestra población, pacientes la mayoría ancianos que llegan en el contexto de una hernia entonces complicada y que se pueden aplicar pues a nuestra población. Dicen entonces las guías respecto al manejo laparoscópico en la actualidad. Hay una actualización de la guía de hernia pues internacional del 2023 que menciona que el abordaje laparoscópico puede ser seguro en este contexto, que los pacientes que se llevan a laparotomía por una hernia inguinal complicada pues según los estudios tienen mayor tasa de complicaciones, y eso dado pues por la tasa de infecciones de heridas y las complicaciones posteriores a las resecciones intestinales, y que a veces cuando uno hace un abordaje laparoscópico permite la recuperación de las asas intestinales, y a veces hay una tasa menor de resecciones cuando uno hace un abordaje laparoscópico. Y respecto a la WSS del 2017, pues dice que tiene una recomendación 2A y 2C que se puede usar en caso de que el cirujano tenga experiencia en el reparo a través del abordaje laparoscópico. Entonces, como conclusiones ya finales, como el club de revistas de lo que analizamos de los artículos que hay hasta el momento, como lo mencionaba Juliana, entonces el avance como en las técnicas invasivas ha permitido que muchos procedimientos que realizamos los cirujanos generales ya sean pues como esta la vía de elección y el gol estándar, incluyendo en el contexto electivo las hernias inguinales y femorales por todos los beneficios que vimos. Todavía realmente no hay estudios RCTA autorizados que comparen ambas técnicas o que nos digan que no son inferiores la una a la otra en el contexto urgente. Sin embargo, hay varios metaanálisis y cohortes retrospectivas que digamos, nos dan luces sobre la seguridad que puede tener el abordaje laparoscópico. La laparoscopia entonces tiene muchas ventajas, permite un reparo bilateral, evaluar las asas intestinales intraabdominales, la colocación de prótesis. Lo que describen varios artículos es que cuando había compromiso, digamos, necrosis o isquemia de la asa intestinal, ellos lo que hacían era, por vía laparoscópica, reducir la hernia, reparar el defecto hornero con la malla, cerrar el peritoneo, y ya después, digamos, teniendo la parte de la hernia aislada, hacer la resección intestinal para evitar como la contaminación de la prótesis, lo cual pues es más difícil por el abordaje abierto anterior. Y los desenlaces posoperatorios, entonces la menor tasa de infecciones, el menor dolor y la recuperación más rápida de las actividades laborales de los pacientes.
Entonces, finalmente puede ser una técnica segura que es reproducible, pero que pues dependerá de la experiencia y la experticia que tenga el cirujano para su realización. Eso es lo que les traíamos para el día de hoy. Quedamos atentos a las dudas, comentarios. Acá van a empezar los profes de A. Buenos días. A mí no me queda duda que la herniorrafia por laparoscopia tiene ventajas para el paciente en cuanto a disminución del dolor crónico, incidentes con la herida quirúrgica, básicamente. En nuestro medio no hemos podido evidenciar diferencias en la estancia hospitalaria porque no las hay. Habitualmente el paciente que se opera abierto y el que se opera por laparoscopia puede ser ambulatorio o de un día de hospitalización. E incluso la recuperación posoperatoria en cuanto a incapacidad habitualmente sigue siendo la misma. Los pacientes se van incapacitados y regresan al trabajo el mismo tiempo. Abiertos o por laparoscopia. Creo que desde el punto de vista del cirujano, desafortunadamente son menos los beneficios de la técnica laparoscópica, la abierta, y lo tengo que decir desde el punto de vista que creo que es diferente, y lo he visto en la experiencia, las posibilidades que tiene un cirujano que aprende a hacer hernias abiertas y luego hace laparoscópicas al que solamente sabe hacer hernias por laparoscopia, porque una vez la técnica por laparoscopia falla, las posibilidades y el conocimiento anatómico de la región inguinal falla también. Estos dos estudios, yo creo que lo que nos permiten es ver un análisis desde la epidemiología, porque creo que tienen demasiados sesgos que no permiten dar ninguna conclusión. O sea, decir que son equiparables las dos técnicas, yo creo que sí lo son, de acuerdo a la experiencia, a los pacientes, a la individualización de los pacientes, la experticia del cirujano. En estos dos artículos no se puede pretender decir que la hernia, las herniorafias por laparoscopia en el contexto urgente son equiparables a las abiertas, porque el estudio no lo permite. En el primero solamente hay 200 pacientes versus 15.000 pacientes en promedio. Entonces, como lo decía Juli, la posibilidad de que aumentando el número de laparoscopias empiece a aumentar el número de complicaciones es muy grande, ¿sí? Entonces, solo viéndolo desde los porcentajes, es muy difícil pretender que las cosas son iguales o que no hay diferencia. Y en el segundo estudio, parte de la misma, ya de entrada los pacientes son totalmente diferentes. Pacientes más ancianos, más comórbidos. Entonces ya usted tiene que decir, probablemente esos pacientes no son para la laparoscopia. Y el 50%, de hecho, todos los pacientes que hay que hacerles resección, que tienen una hernia estrangulada, están en la cirugía abierta. Entonces, por ende, van a estar más tiempo hospitalizados, van a haber más riesgos y complicaciones. Entonces, poder hacer un análisis de eso y decir, ah, no, mire, es que los de la laparoscopia se están yendo a los 4 días y los de la abierta a los 9, es un error de análisis frente a las condiciones que tiene la cirugía. Entonces, yo creo que la riqueza del club de revistas está en los artículos en poder no comer, no tragar entero frente a las conclusiones que nos dan. Yo creo que la laparoscopia tiene una cabida en la cirugía urgente de hernia, en pacientes seleccionados y con experiencia. Pero no son estos artículos los que lo pueden demostrar. Sirven es para uno darse cuenta que no todo lo que está escrito y con muchos pacientes es suficiente para mostrar y tener una evidencia fuerte.
voy a agregar, estoy de acuerdo con Jimmy, que al no ser comparables los grupos, pues no hay forma de sacar ninguna conclusión con respecto a los resultados. Y precisamente el hecho de que cada uno requiriera un procedimiento diferente, especialmente especialmente las características demográficas de los pacientes del segundo artículo y la necesidad de reflexiones intestinales, pues hace que casi que invalida cualquier tipo de conclusión o resultado que se pueda sacar posteriormente. Digamos que volvemos a lo mismo. Sí, pues sabemos que es un procedimiento que se puede realizar bajo unas condiciones muy controladas, también en el contexto urgente, pero no es en este momento el estándar para hacer realmente el manejo de los pacientes con probabilidades de hernias inguinales complicadas, como se puede ver en este estudio, en los otros estudios. No quiere decir que todos los estudios haya que hacerlos uno a uno, ¿sí? O sea, uno tiene que tener un paciente en un grupo y otro paciente que sean exactamente iguales. O sea, con cortes, con números diferentes se puede hacer, pero expuestos a las mismas características. En el segundo estudio probable nos mencionaban que todo se empieza por la paroscopia, ¿cierto? Del abierto, creo que era el 80 o un poquito más, empezaban por la paroscopia. O sea, ¿qué pasó probablemente ahí? Fueron intenciones de herniorrafia por la que se convirtieron en cirugía abierta por el hecho de tener una complicación intestinal. Entonces, ahí empieza, digamos que el juego de los sesgos y hay que tenerlo en cuenta. No sé si en San Vicente hay algún comentario. Sin comentarios. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado entonces el Club de Revista. Buen día para todos.